Nuestro siguiente invitado es Bernie Bluman, Bernie de Colombia Accesible. Bernie, bienvenido, ¿cómo le ha ido? Muchas gracias, muy bien Juan, muchas gracias. Bueno, además felicitaciones porque ya cumplieron un año en el mercado, porque ustedes ofrecen productos, servicios, ya enseguida vamos a contar sobre eso. Sí. Empecemos por contar a los televidentes qué es Colombia Accesible. Colombia Accesible es una empresa, una entidad, una fundación, de hecho, que trabaja para asesorar, capacitar y formar entidades, organizaciones, establecimientos hacia la accesibilidad a personas en situación de discapacidad. ¿Por qué es importante, según ustedes nos lo planteaban previo al programa, empezar a mirar la discapacidad desde una óptica diferente? Nosotros estamos planteando, incluso nosotros no trabajamos sobre la palabra discapacidad, sí. Nosotros trabajamos, nuestra base es la palabra accesibilidad, sí. Porque el tema de la accesibilidad hace ver, nosotros pues hemos, incluso pues con todas nuestras investigaciones, nos hemos dado cuenta que las personas, la población en situación de discapacidad es un mercado inmenso, claro, grandísimo, que está totalmente desatendido. Entonces, hasta hace unos años, las personas en situación de discapacidad estaban encerradas en sus casas, guardadas, escondidas, nadie las veía por la calle. Desde hace unos años atrás hacia ahora, afortunadamente la gente ha estado saliendo, está estudiando, está trabajando, entonces se ha convertido, la población en situación de discapacidad se ha convertido en un mercado potencial inmenso al que hay que pararle bolas. Bernie, ustedes dicen, por ejemplo, que desde el punto de vista mercadológico, la Organización Mundial de la Salud dice que hay un 10% de personas que tienen algún tipo de discapacidad. Mirado desde ese punto de vista, es un mercado potencial bastante interesante, al que hay que brindarle facilidad de compra, facilidad de movilidad, facilidad de acceso, nuevos productos, nuevos servicios acordes con su condición. De acuerdo Juan. Ahí acabas de mencionar una parte muy importante, incluso ese 10% ya lo revaluó la Organización Mundial de la Salud, ahora ya están hablando del 12%, que ya es un mercado mucho más grande. Quiere decir, está creciendo. Está, pues desafortunadamente, porque sí, no queremos que la discapacidad crezca, ¿cierto? Sí. Pero es así, es más o menos el 12% entonces en este momento de personas en situación de discapacidad, y ahí estamos hablando solamente de discapacidad permanente, de personas que tienen una discapacidad con la que viven. Ah, bueno, o sea que cuando uno le suma las señoras en embarazo o el lesionado temporal, ahí aumenta ese promedio. Ahí aumenta ese promedio, ese mercado aumenta mucho más cuando estamos hablando de estas personas, y a eso sumamos que las personas en situación de discapacidad, como cualquier otro ciudadano, también tienen su entorno. Entonces una persona, por ejemplo, una persona invidente, pues no va a ir a un restaurante solo, claro, se va con su esposa, con sus hijos, con su familia. Entonces estamos hablando de que cada persona en situación de discapacidad lleva consigo otras más personas que se convierten también en parte de ese mercado. Entonces estamos hablando casi que del 40 o 50% de la población. Sí. Y es una cosa muy importante decir que una persona en situación de discapacidad normalmente no asiste a los establecimientos, a los sitios en donde no se sienta cómodo. Ahí es donde entramos nosotros a hablar del tema de accesibilidad. Una persona, por ejemplo, yo que soy usuario de silla de ruedas, yo no voy a un restaurante donde está lleno de escalas. Claro. Porque no tengo cómo subir, porque es incómodo, porque qué pereza que me tengan que ayudar. Entonces voy a uno donde me quede más cómodo. Así como yo, estamos hablando de ese porcentaje inmenso de personas, claro, que no vamos sino a donde estamos cómodos. Entonces ese mercado es el que las empresas están dejando de atender, es una porción demasiado grande que están dejando de atender simplemente por no conocer el tema de la accesibilidad. Bernie, ¿qué consisten los nexos con México, con España y otros países? Nosotros hemos estado trabajando, pues antes de que la fundación saliera al mercado, veníamos haciendo muchas investigaciones, trabajando pues muy de la mano con otras entidades, conociendo lo que se hace en otros países, y hemos logrado hacer unas alianzas muy interesantes. Estamos ahora terminando un convenio con una fundación en España que se llama Fundación CEDAT, que trabajan muy duro por el tema de la accesibilidad en España, son muy fuertes, y estamos trabajando con una fundación en México que se llama Vida Independiente, que queremos que vengan a acompañarnos este año, estamos trabajando por eso, para enseñarnos a las personas usuarias de silla de ruedas a manejar la silla de ruedas con soltura y a subir escalas, bajar escalas, hacer de todo. Bueno, como ustedes tienen una fundación que obviamente es un negocio, puede que sea sin ánimo de lucro, pero de todas maneras busca tener recursos. Además tiene una mirada que de verdad yo lo felicito, porque no es la mirada como de lástima, sino es la mirada de aquí hay un público potencial bien interesante y hay que mirar cómo lo analizamos. De acuerdo. Desde sus productos y servicios, aquí dice diagnósticos de accesibilidad en instalaciones, filosofía y procesos. De acuerdo. ¿Eso en qué consiste?
Nosotros nos acercamos a las entidades, o las entidades pues ya incluso pues ya está tan de moda el tema de la accesibilidad que nos llaman y nos piden la asesoría. Nosotros vamos, por ejemplo, a un centro comercial, por decir algo, y le hacemos un diagnóstico completo, le hacemos una visita, le decimos punto por punto cómo está en accesibilidad. Es muy importante porque además, o sea, el inconsciente colectivo siempre piensa discapacidad en silla de ruedas. Sí. Y pues viéndome a mí me imagino que también los televidentes estarán pensando lo mismo, pero la discapacidad es un tema mucho más amplio. Claro. Estamos hablando de personas con discapacidad visual, con discapacidad auditiva, con discapacidad cognitiva. Entonces nosotros lo que hacemos es hacer un diagnóstico de esos establecimientos punto por punto, cómo están en la accesibilidad para toda esta población discapacitada, y les entregamos un informe donde les decimos cómo están y qué deben mejorar, qué sugerencias nosotros les damos para que sean 100% accesibles. Adicional a eso, también les ayudamos porque hay muchas cosas que no son solamente de infraestructura física, sino de procesos, de aprender. Las personas no sabemos cómo manejar personas en situación de discapacidad ni cómo interactuar con ellos, entonces nosotros les enseñamos eso. Bernie, ahí al frente, en una de esas cámaras, ¿en cuál lo vamos a tener a él? En esta cámara, usted les va a explicar a los televidentes y a los múltiples empresarios que los están viendo por qué es importante que contraten los servicios de Colombia Accesible. Bien, a ver, hay dos puntos entonces en este caso. En primer lugar, es importante que piensen en la accesibilidad por lo que hablamos ahorita, porque estamos hablando de un mercado muy grande de personas que tienen de una u otra forma un poder adquisitivo, una capacidad comercial. Entonces debemos atenderlos, debemos brindarles opciones para que puedan cumplir con sus necesidades, y estamos hablando de muchísimas personas y de una porción de la torta del mercado muy grande que nadie está atendiendo en este momento. Entonces, en primera instancia por eso. ¿Y por qué deben acudir a nosotros? Porque el tema de la accesibilidad, como no lo conocemos, como es tan esquivo en nuestra sociedad, hacer la accesibilidad solamente con lo que se nos ocurre termina haciendo cosas que no son funcionales y terminamos invirtiendo y dejando la plata en cosas que las personas no van a usar. No solamente la intención de ser accesible, no solamente la intención de decirle a las personas en situación de discapacidad que pueden venir a nuestros sitios, sino también hacerlo con conocimiento, con sabiduría, para que el dinero que vayamos a invertir realmente sea funcional y las personas vengan y acudan a nuestros establecimientos. Bernie, por acá me llegó una información que la quiero compartir con usted, que conoce el cuento, sabe del tema, y con nuestros televidentes, porque hasta el 6 de diciembre tienen plazo los discapacitados mayores de edad y adultos mayores de los niveles 1 y 2 del CISBEN para inscribirse en el programa Volver y tener así la posibilidad de volver a oír, volver a sonreír, volver a andar, volver a ver, como usted lo decía, diferentes tipos. Es un programa del gobierno nacional que busca ayudar a estas personas con audífonos, caminadores, muletas, bastones para orientación y movilidad, sillas para baño, sillas de ruedas, cojines antiescaras, pasamanos, barras para baño, en fin, una cantidad de implementos. Estamos hablando que beneficia a personas entre los 18 y los 57 años de edad, si son hombres, y en el caso de las mujeres, así como los adultos mayores de más de 52 años si son mujeres y más de 57 si son hombres. Y vamos a dar una línea telefónica que es la 018.000 95 36 33, 018.000 95 36 36, donde de 8 de la mañana a 6 de la tarde pueden llamar los interesados en este programa Volver. ¿Cómo le parece este programa? Maravilloso, me parece fantástico, me parece de verdad que es loable lo que está haciendo nuestra alcaldía por trabajar por las personas en situación de discapacidad. Bueno, muy bien, ya usted lo ha dicho, entonces que la gente aproveche esto, que el cumpleaños que ya celebramos en octubre de Colombia Accesible sean muchos más en los próximos años. Muchos éxitos, Bernie. Muchas gracias, Juan, muchas gracias por la invitación.